Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, El Mejor Consejo, con el pastor Hugo Michaus. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final, prevalecen los designios del Señor. Proverbios 19, versículo 21. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Y les doy una cordial bienvenida aquí en Radio Fuente de Vida Aguascalientes, en tu programa El Mejor Consejo. Y en este recorrido de charlas acerca de cómo encontrar la resiliencia en medio del dolor y la tristeza que causa las pérdidas que se tienen en algún momento de nuestras vidas. De las etapas de duelo a las cuales pasamos por la pérdida de un ser querido. Te comparto la triunfante proclamación de fe de Job en medio del dolor y sufrimiento que encontramos allí en Job 19, 23 al 27, y espero que sea de mucha edificación y de bendición a tu vida, como lo ha sido a muchas personas y a mí también en forma particular. Dice así la Escritura: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con un cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job parecía no tener sentido de que su propia tragedia y drama personal, por sus tremendas pérdidas, ya que había perdido a sus hijos e hijas y sirvientes, recordando esta historia, y una gran cantidad de riqueza material. Era un tiempo de luto para él, y que en medio de su duelo, lo primero que nos enseña es que él decidió adorar a Dios, a pesar de sus circunstancias y sufrimientos. Cuando dice al principio de este hermoso libro, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito, Job analizó su situación de una manera piadosa y sabia. Él entendía que llegó a este mundo sin nada, así que todo lo que tenía era en verdad una bendición de la generosidad de Dios. Si ahora no tenía menos, todavía era más de lo que trajo a este mundo, y más de lo que se llevaría al mundo del más allá. Su prosperidad anterior no se debió a la suerte o al mero ingenio humano, fue por la gran y poderosa bendición de Dios sobre su vida. Esta adoración, mi querido hermano y amigo, no es otra cosa que un reconocimiento, como la declaración: yo sé que mi Redentor vive, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Serían escritas y se escribían en un libro, y así sería para el beneficio de muchos a través de la humanidad, otros a través de las generaciones venideras. Sus palabras y su vida fueron escritas con cincel de hierro y con plomo, esculpidas en una piedra para siempre. Este es uno de los brillantes destellos de fe en el oscuro y sombrío trasfondo de crisis y sufrimiento de Job. Tal vez, al considerar que las generaciones futuras ciertamente verían su vida y sus palabras, lo que motivó a una proclamación triunfante de fe. Porque muchos de nosotros siempre nos preguntamos: ¿cómo debo de hacer? ¿Cómo puedo enfrentarme a este desafío?
cómo afrontar estas circunstancias o cómo apoyar a las circunstancias en las cuales a veces vivimos como Job. Pero he aquí la gran enseñanza. Cuando Job, en medio de la desolación, declaró que tenía un Goel vivo y activo, es decir, yo sé que mi Redentor vive, el Goel, estaba expresando una verdadera, profunda verdad de que en Dios al hombre tiene un Redentor en torno, en todo el sentido pleno de esa palabra. Comenta el escritor Morga, recuerda que doy comentarios de ahí de Enduring Word Bible, y él dice: fue una aprehensión espiritual de un hecho permanente, cuyo hecho se hizo evidente cuando Dios se manifestó en carne. Recuerda también que siempre se consideraba que el Redentor, es decir, el Goel, no solo redime por precio, sino que cuando eso fallaba era el redimir por el poder. Pero hay dos redenciones en este Redentor: la redención por precio y la redención por poder. Y no es otra cosa que la redención de ambos en Cristo por nosotros, por precio, por su sacrificio en la cruz del Calvario y por poder de su Espíritu Divino entrando en nuestro corazón y renovando nuestra alma. Qué hermosa declaración de Job, que esa redención, ese Redentor que usted y yo tenemos a mano en Cristo Jesús, pueda ayudarnos, o más bien no puede ayudarnos, Él nos ayuda siempre y cuando nosotros nos acerquemos a Él. Y ese Espíritu Divino entrará en nuestro corazón y renovará nuestra alma. Dice Job: yo sé. Eso era una certeza, era algo que él sabía, era mucho más que una esperanza y que más que una conjetura. Que mi Redentor, Job sabía que él tenía un Redentor, alguien que lo rescatara de su crisis y desesperación y de toda acusación en su contra. Porque recuerda que en esta historia, en lugar de que tuviera el apoyo de sus amigos, lo incriminaban. Job sabía que su Redentor estaba vivo y que debido a que vivía, también podía darle vida a Job. Y al fin se levantará, dice la Escritura, dice Job, y al fin se levantará sobre el polvo. Esto significaba que Job sabía que su Redentor era más que un concepto espiritual. Era un ser viviente que podía al fin levantarse sobre el polvo. Él sabía que su Redentor vendría a consolarlo y vindicarlo, aunque a este punto había estado visiblemente sin el consuelo evidente de Dios. En mi carne he de ver a Dios. Aunque Job esperaba que la destrucción de su piel se completara, al mismo tiempo tenía la confianza de la fe para saber que Dios no se escondería para siempre, que en mi carne he de ver a Dios. Este sería el momento del consuelo, la restauración, la resiliencia y la vindicación de Job. Y él tendría confianza en él, incluso si solo viniera después de que la vida en esta tierra hubiera terminado. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Aunque brilla como un destello de fe en un fondo oscuro de desesperación, esta confianza que nos quiere transmitir la Escritura, Dios, esta confianza audaz, le ayudó completamente para encontrar su resiliencia. Su confianza ciega, como estaba en este momento,
estaba puesta en el hecho de que un día vería a Dios por sí mismo, una declaración poderosa y poéticamente repetida para enfatizar. Anticipando el cumplimiento de todo esto, no es de extrañar que Job pudiera decir: aunque mi corazón desfallece dentro de mí, con esta maravillosa revelación y proclamación de su Redentor, anticipado claramente, aunque quizás sin saberlo, esperaba a Jesucristo y su obra como Redentor. Quiero terminar con este comentario de Adam Clarke, que describió cómo sintió que esta notable revelación dada a Job lo cambió todo y le dio una actitud diferente que es evidente en el resto del libro de Job. No es del todo probable que Job tuviera esta confianza en algún momento antes del momento en que lo pronunció. Fue entonces una revelación directa. Y aquí, mi hermano y mi amigo, nosotros en esa confianza le pidamos a Dios revelación, y que esa revelación, como lo fue para Job, sea de igual manera para nosotros. Job nada de lo que había tenido antes, de lo contrario nunca habría soltado esas palabras de impaciencia e irritación que encontramos en varios de sus discursos, y que también sucede en nosotros cuando nos enfrentamos ante estas situaciones difíciles, y que no son pocas. A veces hay mucha irritación, a veces estamos enojados con la vida, no queremos saber nada de Dios, y que esa revelación, esa confianza que puso Job en Dios sea para usted y para mí, ya que eso le dio gran paciencia y fortaleza en medio del sufrimiento y del dolor, y parece esperar con firme esperanza el día en que se enjugarán todas las lágrimas de todos los rostros y se probará plenamente que el juez de toda la tierra ha hecho justicia. Podríamos decir que ver a Jesús cambió a Job y lo transformó en medio de ese sufrimiento. Y toda esta historia de Job que se encuentra en las Escrituras, quise mencionártelo para que en esta narración que estamos llevando de Nancy O'Connor, de su libro Déjalos ir con amor, sea una fortaleza para su vida. Eso es mi anhelo, el anhelo de nuestro Dios, sea una fortaleza en medio del duelo, en medio de toda pérdida que siempre o que en ocasiones llevamos. Recuerda que estamos entrando en tema de este libro de Nancy O'Connor, Déjalos ir con amor. Hemos estado hablando acerca de las etapas de duelo, y que eso nos ayudará, ese conocimiento nos ayudará de una forma más adecuada de cómo podemos afrontar estos duelos que tenemos. Nancy O'Connor nos dice que cuando se acepta la realidad de la pérdida, recuerda que así como Job aceptó la pérdida, aceptó la realidad de la pérdida, Nancy O'Connor nos dice, se comprende la inutilidad de anticipar los antiguos sucesos rutinarios, y con el tiempo se reconoce e incluso se aprecian los cambios. Poco a poco, la soledad se convierte en agradables momentos a solas para dedicarlos a pensar o ser creativo, para empezar o terminar proyectos que han estado pendientes desde un tiempo atrás. También nos dice Nancy O'Connor, se pueden presentar perturbaciones en el orden alimenticio
y de descanso nocturno. Debemos de tener presente esto, mi amigo y mi hermano, porque hay algo que está sucediendo en nuestra mente, hay algo que está sucediendo en nuestro cuerpo, y entonces debemos de tener en cuenta si no hay ese tipo de perturbaciones y tenerlos en cuenta. Dice que solo duran un breve plazo y desaparecerán gradualmente. Si persisten por muchas semanas, deberás hacer un esfuerzo para cambiarlas o buscar ayuda de un profesional para hablar acerca de tu progreso o ausencia del mismo. Siempre debemos de tener en mente el estar abiertos a buscar apoyo, de encontrar apoyo. Como punto número 3 nos dice, permítete a ti mismo, y eso lo hemos visto en todas las charlas, el permitirnos a nosotros mismos derramar las lágrimas, y dice que esto nos va a ayudar, y así es, te recuperarás más rápidamente. La supresión del llanto no cumple ninguna función, sin embargo, el permitir que fluyan las lágrimas aliviará parte del dolor. Como punto número 4, el hablar con el hijo, cónyuge o pariente fallecido es una forma de liberar la tensión que te agobia. Visitar la tumba, qué hermosas sugerencias, escribirle cartas, llevar un diario o sostener una conversación imaginaria son medios para finiquitar los asuntos que quedaron pendientes en la relación y que es irrelevante si el fallecido escucha o no los mensajes. Estos, como los funerales, son para ti. Y lo hemos platicado. Cuando ocurre un deceso, siempre quedan cosas que no se dijeron, asuntos que no se terminaron. Al continuar la comunicación con el ser querido fallecido, puedes completar la relación. Muchas personas informan sobre la percepción o sensación de la presencia del fallecido. Estas experiencias no son extrañas o anormales. Pueden ser un gran consuelo para el sobreviviente y con el tiempo serán menos importantes. Número 5. Ten paciencia contigo mismo. Los niños, los animales domésticos, los padres, ancianos, el estrés en el trabajo y muchas otras demandas deben colocarse en segundo lugar durante la etapa temprana del duelo. La confusión mental y una disminución en los niveles de energía son muy comunes. El gasto de energía que se requiere para enfrentar y resistir los impulsos emocionales que continúan surgiendo provoca fatiga y agotamiento. Este no es un buen momento para tomar decisiones importantes. Las actividades cotidianas más simples como el comprar, comer, dormir o vestirse pueden resultar molestas durante un tiempo, pero cada día que sobrevivas es un paso en el camino de la recuperación. En la etapa 2, que es el inicio de la reconstrucción de la vida, y que aquí nos marca Nancy O'Connor, que es desde la 8ª semana hasta un año, nos dice que incluso de que han pasado unos cuantos meses, el dolor y la confusión siguen siendo agudos. Y esto es una realidad en muchas personas. Pero estos van disminuyendo gradualmente. La recuperación comienza a darse de manera automática y sin una percepción consciente ya estás sanando. Los patrones de hábitos aún serán erráticos, como un estado de flujo cambiando de las anteriores rutinas establecidas a otras nuevas. Nos dice que como punto número 1, si te sientes paralizado o consideras que no progresas, busca ayuda, ya sea en una consulta o varias, hasta que percibas que estás en condiciones de enfrentar solo el dolor. La salud en general es otro factor importante. Es posible que estés débil físicamente y seas más vulnerable y susceptible a enfermedades menores, como puede ser un virus, sinusitis o gripe. También
Pueden presentarse enfermedades serias, especialmente las relacionadas en forma directa con el estrés o nerviosismo, como la colitis o los desórdenes en el tracto digestivo, la gastritis y las úlceras. Pueden también ocurrir cambios en la presión arterial e incluso parecen enfermedades cardíacas o cáncer. Qué importante todo este conocimiento, toda esta información de esta doctora especialista en cuanto al manejo del dolor, en cuanto a lo que nos está dando, en cuanto a las etapas de duelo, de cosas que quizás usted y yo no tengamos en cuenta y que podemos evitarlas o tener la información para estar abiertos hacia una ayuda. Quiero terminar con el número 3 y el cual nos dice: es muy importante que seas tolerante contigo mismo como te sea posible y evites agregar más situaciones estresantes a tu vida durante un tiempo. Trata de comer bien, duerme lo mejor que puedas, haz ejercicio regularmente y permítete a ti mismo sentir y experimentar las emociones que brotan especialmente. Llora cuando sientas la necesidad. En un estado de tensión durante la elaboración del duelo, se pueden plantar las semillas para enfermedades crónicas y estas pueden surgir varios años más tarde si niegas o reprimes tus emociones. Quiero terminar con un hermoso poema anónimo, de autor anónimo, que habla sobre, o más bien que se titula Lo que la muerte no nos puede quitar, del pastor David Riegner. Nos dice: la muerte ha extendido su sombra sobre este hogar y nos ha entristecido profundamente. Una voz se ha callado, un corazón se ha detenido, se ha ido la risa, la alegría ha escapado. El calor y la luz de la presencia del ser amado se han desvanecido. La cadena del amor ha perdido un eslabón vital. La muerte se ha llevado un tesoro y ha traído dolor, soledad y pena. Y sin embargo, hay tanto que la muerte no puede alcanzar, tanto sobre lo cual no tiene dominio. No nos puede quitar nuestro pasado, los años, los sueños, las experiencias que compartimos. No nos puede quitar el amor que conocemos, porque está hilado al tapiz de nuestras vidas. Continuaremos apreciando las lecciones que aprendimos. Nos aferraremos a la sabiduría que continúa viviendo. Siempre poseeremos lo que hemos tenido. Siempre amaremos lo que hemos conocido. La muerte no nos puede quitar nuestra confianza. Dios nos dará fuerzas para soportar lo que debemos enfrentar. No nos puede quitar el sostén en nuestra esperanza de que la oscuridad será vencida por la luz y las heridas sanarán. La muerte no nos puede quitar la fe consoladora en que para Dios cada alma es preciada. Ninguna se pierde. Así, aún en la tristeza, te agradecemos, Dios, por nuestros recuerdos y nuestras esperanzas, por nuestra confianza y nuestra fe, porque creemos que estos nunca se perderán. La muerte no nos puede quitar esto y mucho más. Y así es, mi amigo y mi hermano. Recuerda, terminé con el poema Lo que la muerte no nos puede quitar, de autor anónimo, del libro del pastor David Riegner. Y nos veremos la próxima semana. Que seas feliz. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa El Mejor Consejo.
con el pastor Hugo Michaus. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.